HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña desde la Universidad de Lleida, España, Tony Granollers, con su tema Usabilidad de sitios de información del COVID-19 mediante heurística. Bueno, en el día de hoy, como sabéis, bueno, os voy a hablar del título, se llama Usabilidad de sitios de información del COVID-19 mediante heurísticas, y en el cual, pues, lo que voy a pretender es enseñaros una metodología, pero en base a un ejercicio que estamos realizando desde que empezó todo este lío, ¿vale? Es decir, no voy a, sin más preámbulos, voy primero, lo que os voy a contar estuvimos haciendo un estudio, bueno, en realidad todavía estamos en parte analizándolo, un estudio en el cual tomamos como referencia unos cuantos sitios de información del COVID y tomamos sitios de ámbitos muy distintos o de ámbitos geográficos muy distintos. Por ejemplo, pues el Centers for Disease Control and Prevention, el World Health Organization, el de la Universidad Johns Hopkins, el del MIT, el de Harvard o, por ejemplo, dos más locales nuestros como son el Canal Salud de la Generalitat de Cataluña o el del sitio oficial de la Vicepresidencia del Ministerio de Sanidad Español. Entonces, analizando estos sitios, por ejemplo, llegamos a ver, pues después del estudio podemos saber que el primero de los sitios pues tiene un valor de usabilidad sobre alrededor del 70%, el de World Health Organization alrededor del 66,5%, Johns Hopkins 69,2%, el Canal Salud del Gobierno Autonómico de Cataluña 73,9%, el de Harvard 73,7%, el del Ministerio de Salud español casi el 71% y el del MIT el 75,7%. ¿Vale? Entonces, analizando pues todos estos datos, pues tenemos estos valores. Aquí vemos estos mismos valores reflejados en una escala, en un gráfico de escala de valores, en el cual podemos comparar a todos estos valores, ¿vale? Y podemos ver pues todo estos valores pues salen de hacer la media de los valores individuales que cada uno de los evaluadores ha realizado. En este estudio, ya he dicho antes que está a medias y además después os contaré algún detalle más, ¿no? Pero podemos ver que, por ejemplo, hay el número de evaluadores que han realizado de forma total la evaluación de cada uno de los sitios es distinto. Por ejemplo, así como en un par de ellos vemos que hay 12 evaluadores, pues en el que hay menos, por ejemplo, hay 7. Pero bueno, hay bastante. Aquí ya podemos ver que estos valores también tienen como una escala de colores y ya os podéis imaginar que los colores son como más verde, más se acerca a este valor que está aquí puesto en medio, porcentaje de usabilidad, que después os contaré lo que es y de dónde sale. Y otros, pues digamos lo que sería si hubiese un color rojo serían valores negativos y alrededor del 50%, como por ejemplo el valor del evaluador 3 de la vicepresidencia del gobierno, pues está al 50%, ¿vale? Entonces, estos valores, pues como he dicho antes, esas primeras gráficas que os he mostrado salen de tomar todos los valores de cada uno de los evaluadores que ha realizado en cada una de las páginas y el valor que sale en el centro, pues básicamente es la media, ¿no? Es verdad que también podemos relacionarlo con la desviación estándar o viendo los máximos y mínimos, pero al final pues tenemos unos valores, ¿vale? También tenemos pues este, por ejemplo, es el gráfico en el cual podemos ver de uno de los sitios analizados, pues si os fijáis a la izquierda hay un listado de 15 ítems, ¿vale? De 15 cosas que son las que se han mirado en cada uno de los sitios y si lo vemos así en cada una de los sitios, aquí empezamos a ver más variedad de colores, ¿no? Vemos evidentemente código de colores utilizados, pues es el como más
verde pues mejor en cuanto a usabilidad en cada una de estas categorías y cuanto más rojo pues peor. Los blancos son aquellas categorías que por algún motivo pues no el evaluador ha considerado que no era pertinente evaluar este ítem. ¿Vale? Aquí podemos ver también, analizando cada uno de estos ítems, también podemos ver, hacer un ranking de valores entre el máximo y el mínimo a partir de lo que cada uno de ellos ha ido puntuando. Pero bueno, todo esto, ¿de dónde sale? Todos estos valores, claro, ahora me podríais preguntar, bueno, Tony, muy bien, estamos hablando de usabilidad y aquí me has presentado un montón de páginas y en el medio hay unos valores, pero que yo sepa, no existe pues unas métricas que nos den unos valores, que nos den un valor, lo que tú le has llamado el porcentaje de usabilidad, ¿vale? Y aquí es donde, digamos, es decir, aprovechando el estudio este del COVID, pues pretendo pues contaros una propuesta de evaluación basada en evaluación heurística, como contaba en el título. Pues bueno, esto sale de que hace ya bastante tiempo en el grupo de investigación, aparte de los miembros, estamos preocupados por ser más precisos en cuanto a las evaluaciones de lo que llamamos usabilidad o de experiencia de usuario, ¿vale? Entonces nos damos cuenta de que la evaluación heurística es un método muy conocido, es efectivo, ampliamente utilizado, pero tiene varios peros, ¿vale? Vamos a ver. Primero, existe, digamos que la mayor parte de gente cree que la lista de Nielsen, la lista de heurísticos de Nielsen, es la lista, digamos, y el método, ¿vale? Y con eso pues se quedan y yo, por ejemplo, personalmente soy bastante crítico, no con Nielsen, sino con los que utilizan solo la lista de Nielsen para decir que han hecho evaluaciones heurísticas. ¿Y por qué? Porque si uno la conoce bien, la lista de Nielsen, pues sabrá que es imposible hacer una evaluación simplemente a partir de los 10 principios de Nielsen. ¿Por qué? Pues porque son unos principios, pues son unos principios muy generales, ¿no? Son unos ítems que nos dicen lo que hay que mirar cuando miramos en una página, en este caso una página web o una interfaz, porque prácticamente sirve para todo tipo de interfaces. Pero el propio Nielsen ya dijo en el año 95 que esos principios simplemente eran lo que él llama rules of thumb, ¿no? Es decir, es algo que nos orienta, pero en realidad, si no le hacemos nada más, la gente cuando utiliza esos principios, pues en realidad pues cada uno puede estar mirando lo que le dé la gana, incluso interpretando distintas cosas bajo el mismo principio. Además, cuando uno conoce bien todo el tema de la evaluación heurística, sabrá que habitualmente cuando queremos ser más precisos o queremos hacer en contextos más acotados, pues tenemos que buscar distintas fuentes y combinarlas, lo cual perdemos tiempo, hay conflictos y además incluso pues si uno ve en la literatura pues encontramos diferentes sistemas de puntuar o de cómo valorar los principios heurísticos. Por ejemplo, Nielsen ya nos hablaba de que cada principio lo tenemos que puntuar en base a 3 parámetros: la frecuencia, el impacto y la persistencia. Y además cada uno de ellos lo tenemos que ponderar en una escala de 0 a 4. ¿Vale? El propio Nielsen ya reconoce que es difícil hacer esta estimación a partir de estos principios con esta escala. Después hay otros autores como Jeff Sauro, un autor al cual a mí personalmente en temas de métricas en nuestro ámbito, pues para mí es uno de los referentes. Él nos dice o argumenta que es difícil distinguir fácilmente cuando una persona está evaluando. A veces es difícil distinguir, pongo un 0, pongo un 1, pongo un 2, ¿no? Con lo cual yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Pues bueno, a partir de aquí pues salió la inquietud de estudiar el tema e incluso salió una propuesta que es lo que os voy a contar, y que el final, la experimentación esta que os cuento, que el final es lo primero que os he contado, ¿no? Primero os he querido contar el resultado y ahora vemos de dónde viene. Pues bueno, la propuesta viene primero de
hacer una integración, estudiar listas de principios de heurísticas y en este caso concreto, después de analizar varias, nos quedamos con dos. Con la de Nielsen, porque en realidad, aunque haya pasado mucho tiempo, los 10 principios de Nielsen siguen siendo muy válidos, pero después nos quedamos con otra que es, para mí es la gran desconocida. Es la gran desconocida, pero desde mi punto de vista es seguramente la más completa. La más desconocida lo digo porque he visto multitud de trabajos, incluso tesis doctorales, que cuando hablan de heurísticas nunca mencionan los principios de Tognazini, en cambio mencionan las heurísticas de Nielsen sin nada más. Los principios de Bruce Tognazini, otro de los autores, los pondría en el grupito este de los top de la usabilidad, pues él tiene unos principios, a diferencia de Nielsen, yo creo que la gente no los utiliza porque hay muchos más principios y además para cada uno de ellos tienes que mirar muchas más cosas y con mucho detalle. Digamos que son, desde mi punto de vista, los dos extremos. Uno se queda con 10 principios de cosas muy superficiales y otro entra tanto en el detalle que la gente cuando ve que hay que hacer tantas cosas, pues no lo utiliza. Entonces lo que nosotros hicimos, descartando otros trabajos, porque los otros trabajos al final, analizando, tenían muchas cosas de ambos, lo que hicimos fue primero un trabajo de integración, estuvimos viendo que en realidad muchos de los principios de Bruce Tognazini eran asimilables a cosas que dice Nielsen, ¿vale? Con lo cual, a partir de aquí, pues lo que hicimos después de este primer esfuerzo de síntesis, nos quedó una lista con 15 principios, ¿vale? Son los 15 principios que podéis ver aquí en la derecha. Y después el otro ejercicio es lo que os comentaba antes. Valorar esto suele ser complicado, ¿vale? Porque, claro, valorar el segundo, ¿no? La conexión entre el sistema y el mundo real, las metáforas, y claro, esto es, en realidad, esto es importante, todo el mundo sabemos que es importante, pero si no bajamos un nivel más, pues cada uno va a valorar lo que le da la gana. Incluso puede ser que entienda cosas distintas. Entonces, aprovechando que Bruce Tognazini, pues su trabajo es extenso y es muy detallado, pues lo que construimos fue buscar un conjunto mínimo de preguntas para cada principio. Por ejemplo, el primer principio, digamos la heurística número 1, principio número 1, la visibilidad y el estado del sistema, nos salió pues 6 preguntas. Hay 5 preguntas, perdón, que son las que podéis ver aquí. En el segundo principio pues nos salieron 4, en el tercero 3, en el cuarto nos salieron 6 y así para cada uno de los principios hasta un total de 60 preguntas. Que el número es redondo es pura casualidad. No, el trabajo fue el trabajo de síntesis y incluimos todas las preguntas que se creyeron necesarias. Este trabajo, no voy a entrar en el detalle de cómo llegamos a esto, está publicado en un artículo que explica todo el detalle, incluso contó con la participación de bastante gente, algunos de los cuales pues seguramente estáis ahora conectados aquí también, ¿vale? Y también otra cosa que se hizo fue, cada una de estas preguntas siempre está redactada en el sentido que contestar un sí afirmativamente es en el sentido positivo de la usabilidad y un no es en el sentido negativo, ¿vale? ¿Entendéis, no? Es decir, aparte de buscar las preguntas, lo que se hizo fue buscar un redactado pues que no cree confusión al evaluador, que sepa que siempre que está contestando sí, es que está puntuando bien para la usabilidad. Y un no, pues es en el sentido negativo. ¿Vale? Pues aquí podemos ver el resto de preguntas y después, una vez tuvimos todo esto, lo que hicimos fue crear un método de puntuación. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue cada pregunta, como os he dicho, podía ser contestada con sí o un no. También pusimos un valor entre medio, el que llamamos neither, ¿vale? Sería el ni sí ni no, ¿vale? Para poner un valor en medio. O sea que cada pregunta es o se cumple o no se cumple, o se cumple a veces sí, a veces no. O cabe también la posibilidad de que no es un problema o no es aplicable. Entonces así
con todo esto, cuando un evaluador realiza una evaluación heurística utilizando esta metodología, lo que obtiene pues, es un conjunto de principios y cada principio tiene sus preguntas, como podemos ver aquí en la pantalla. Aquí vemos, por ejemplo, este podría ser un ejemplo de una evaluación analizando la heurística número 4, consistencia y estándares, y el evaluador en este caso pues, ha dicho que el primer caso, la primera pregunta es ni sí ni no, por eso sale así en amarillo. La segunda, la quinta y la sexta es sí, o sea, son favorables a la usabilidad. Y la cuarta era no, algo que no se cumple. Con todo ello, lo que hicimos fue asignar pues, un valor de 1 a los yes, a los sís, un 0 a los nos, un 0,5 a los que están en medio y los que no son aplicables o no son un problema, lo dejamos. Entonces, con esto ya podéis ver, ya podéis intuir de dónde viene ahora lo que os he presentado al principio, ¿no? Aquí lo que vemos es que para cada heurística, para cada principio heurístico de una evaluación, de un evaluador, obtenemos un valor. Con todo ello, pues obtenemos ahora esto que os he mostrado hace un rato, ¿no? Este, por ejemplo, es el correspondiente a uno de los valores que hemos visto. Aquí, esta tabla lo que nos resume, pues podéis ver a la izquierda los 15 principios y a la derecha podemos ver el resultado de cada uno de los evaluadores. Aquí ya podéis ver que el evaluador 1 para el principio 1 le sale un 4 y está en verde, pues porque en este caso es el valor máximo que le podía salir, o si no es el máximo, el que se acerca más al máximo. ¿Vale? Y después para el principio 2, para cada uno de ellos. Y los códigos de colores también nos ayudan, pues justamente por eso, porque visualmente aquí ya podemos ver que aunque nos salga una media de alrededor del 70 y algo % del valor cuantitativo, que es ese valor que os he mostrado al principio, podemos analizar también principio por principio. Podemos ver que hay algunos principios, por ejemplo el número 7 en este caso, pues que la mayoría de evaluadores han considerado pues que para el caso en concreto de este sitio, esta interfaz evaluada no procedía al caso. Uno lo ha considerado en valor negativo. Yo creo que después os contaré el porqué. Pero digamos que con los colores ya podemos ver dónde tenemos los problemas. Es decir, con este método, aparte de tener un valor, no solo tenemos este valor que nos da una idea de la usabilidad, sino que además vemos en cuál de los principios hay más o menos problemas. ¿Vale? Digamos que podemos analizarlo de varias formas. ¿Vale? Entonces, con todo esto, digamos que he intentado resumir con los 20 minutos que dura esta charla, pues esto, una metodología de evaluación. Esta metodología que os he propuesto, digamos lo que va más allá de Nielsen. Ya he dicho antes que desde mi punto de vista el problema no es de Nielsen, sino de la gente que lo utiliza de forma errónea desde mi punto de vista. El nuevo conjunto de heurísticas es más completo porque surge de analizar pues, dos propuestas existentes y bastante conocidas. Y después otra cosa importante que recalcar. El valor que os he presentado, es decir, podéis ver que de cada evaluador al final sale un número. Si analizo varios, todo ello hago la media y obtengo el valor. Este valor no es un valor exacto. Además, como pongo aquí, ni pretende serlo. Es que no pretende. Este solo pretende ser una herramienta de ayuda. Una herramienta en la cual tenemos un valor cuantitativo que nos ayuda a interpretar el valor cualitativo que siempre ha tenido la evaluación heurística. ¿Vale? Otra de las cosas que hemos querido hacer con esto pues es el facilitar la evaluación. Esto es uno de los trabajos que estamos trabajando como continuación a todo esto, en mejorar la forma de puntuar, porque aquí sí que nosotros mismos hemos detectado que hay algún gap y que podemos mejorar esta parte. ¿Vale? Y digamos que el pretexto que os he contado al principio de la evaluación de sitios web del coronavirus, pues ha sido el pretexto para contaros esta metodología, pero que sirve pues para poder hablar de cuán usable es una página web
pues en términos un poco menos subjetivos, que no es una simple evaluación heurística a modo tradicional. Pues vale, veo que más o menos me he ceñido al tiempo. Muchas gracias. Y ahora estaré encantado de atender a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Tony, por tu excelente charla. Creo que es muy oportuna y tal como lo mencionabas al principio, es muy importante mencionar que yo creo que esto sirve para aclarar una serie de dudas, porque el pobre Nielsen, yo creo que se está rasgando las vestiduras cuando todo el mundo pensaba que lo que él decía era la ley total para todas las cosas. Como tú lo decías claramente, planteó unos principios y que la gente los tomó como elementos de evaluación, y no necesariamente eso era. Creo que es muy importante lo que has mencionado. Hay un par de preguntas, pero antes quiero hacer un par de comentarios, y es muy interesante porque este es un trabajo que también el profesor Cristian Russo de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, pues ha venido trabajando alrededor de metodologías para el diseño de heurísticas, basado en este esquema de subheurísticas y puntuación. Y también del profesor Andrés Solano, cuando trabajaba con los modelos colaborativos para hacer que este proceso de evaluación sea un poco más, menos subjetivo, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante, Tony. Y tal como tú lo dices, tampoco se pretende que el modelo que planteas sea el único. Es una forma de verlo. Hay tres preguntas que me gustaría colocar, que las han hecho desde Brasil, Ecuador y México. O sea, tenemos una audiencia grande. La primera es de Valeria Farinazo, de la Universidad de Mackenzie en Brasil. Y dice, Tony, ¿un error de usabilidad puede ser más importante que otro para afectar la calidad de un sistema? ¿Cómo tener en cuenta esto en tu método? Uf, qué pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. La verdad es que en el trabajo futuro de esta metodología quedan abiertas muchas preguntas, y esta, pues una pregunta a la cual no tengo respuesta, porque aquí deberíamos interpretar primero si ella ha dicho algo de si uno es más importante que otro, ¿no? Pues primero tendríamos que saber cómo decidimos si uno es más importante que otro, ¿no? Lo cual aquí habría mucho debate. Y después, en caso de que pudiéramos decir que unos principios son más importantes que otros, después entonces sí que tendríamos que hacer un recálculo de ponderación de cada uno de los principios en función de esta supuesta importancia. Pero ciertamente es una pregunta, la verdad me lo apunto porque es interesante para continuar trabajando en esto. Gracias. De hecho, muy interesante lo que dice Valeria, porque creo que uno de los objetivos de nuestra red es que podamos empezar a generar comunidad, y creo que este tipo de preguntas nos puede llevar a generar proyectos y propuestas de investigación. Entonces ya empezamos a ver un link, Lleida, Sao Paulo. La otra pregunta es de Pablo Torres, de Ecuador. Pablo nos menciona y nos dice, Tony, ¿hay ponderaciones individuales en la valoración de cada pregunta? Ponderaciones individuales, bueno, en realidad las ponderaciones son, los evaluadores responden lo que he dicho, ¿no? Responden sí, no, ni sí ni no, y si no procede. En la versión que estamos trabajando habrá más valores entre medio, porque si nos hemos dado cuenta de que con esto nos quedamos un poco cortos, ¿vale? Entonces habrá más valores, pero tampoco muchos más, porque a la que pones un rango de valores muy alto, entonces al final uno se da cuenta que tampoco sirve de mucho más. Otra cosa que me he dejado de mencionar es que no por poner los valores tenemos que dejar de lado la parte de los comentarios que se añaden a cada uno de estos valores, porque sin los comentarios es difícil saber el por qué un evaluador ha puesto un valor u otro. Muchas gracias, Tony. Y la última pregunta, por efectos de tiempo, es de Juan Manuel González Calleros, otro gran colaborador de la red de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, y dice, esta propuesta nos da métricas cuantitativas. ¿Has identificado cuál es el valor que comunica que un sistema es adecuado? Es decir, un sistema que se sabe correcto y adecuado,
¿qué porcentaje mínimo debería tener? Pues mira, justamente estos estudios los estamos haciendo para poder llegar a estos valores. Desde que creamos este método, pues hemos hecho algunas evaluaciones. Ahora, aprovechando el tema del COVID, hicimos pues esta batería de análisis un poco grande. La intención es hacer unas cuantas más para intentar tener un valor, lo que sería, comentaba algo como adecuado, correcto, ¿no? Yo diría que, bueno, como todos estos sistemas, pues dependerá, cuanto más alto mejor, y yo creo que no sabremos responder exactamente con precisión esta pregunta hasta que no tengamos una batería muy grande de preguntas. Esto lo comparo, por ejemplo, cuando con el cuestionario de SUS, es decir, ellos fueron capaces de hacer esa curva en la cual podían distinguir justamente esto, ¿no? Los que eran súper buenos, los que podían ser considerados más o menos buenos. Esto después de hacer 3.500 análisis, que no es poco, ¿eh? Pero bueno, es decir, podemos extender esta colaboración con México y seguir trabajando en este tema. Yo ya sabéis que este es uno de los temas que más me apasiona estudiar y trabajar, y como siempre dispuesto a colaborar con todo el mundo. Sí, muchas gracias, Tony. Hay más preguntas, pero ya les estoy respondiendo a las personas, que le haré llegar las preguntas a Tony para que él muy amablemente nos las envíe y las demos llegar a las personas que le han hecho. Muchas gracias, Tony, por tu excelente presentación, tu colaboración siempre para poder generar conocimiento y compartir tu gran conocimiento. Le recordamos que las presentaciones quedarán disponibles en nuestro canal de YouTube, entonces ahí podemos generar estos espacios de interacción. Un año de webinars en interacción humano-computador.